Conectando a través de SLN Live. Sean bienvenidos y bueno, ya estamos en la última clase, la clase 7, entre lo que enseña la Biblia, lo que enseña Jesús y lo que enseña el Corán y en este caso su líder Mahoma. Vamos a tocar un tema que no es menor, es un tema que claramente todos nosotros debemos aprender a abarcar. No solamente porque vamos a tener una mejor lectura de los acontecimientos que van sucediendo en el mundo, sino que también cuando hablamos de enemigos, no estamos solamente mirando el plano bélico, global. Cuando hablamos de enemigos podemos hablar de gente que tal vez está en nuestro trabajo, que se puede convertir en un enemigo. Quizás a veces hasta puede ser un pariente. La situación es que cómo nos debemos comportar con aquellas personas que son nuestros enemigos. Dicho sea de paso, nosotros debemos entender que el Señor nos enseña a nosotros a ser amigos y que ahora en Cristo nosotros no podemos ser enemigos de nadie. Sí podemos tener gente que gente que quiera ser nuestros enemigos, pero nosotros no podemos tomar la actitud de ser enemigos de nuestros enemigos. Porque en Cristo ahora nosotros debemos aprender a trabajar esta situación, este tema. ¿Por qué? Porque de la manera en que nosotros tratamos a nuestros enemigos, delatamos la condición de nuestro corazón. Esto es muy importante. La pregunta es, ¿usted tiene enemigos? Y no lo estoy hablando de enemigos imaginarios, porque hay gente que se construye los enemigos, ¿viste? Y tal vez el enemigo ni sabe que existí, pero la persona dice, esta persona no me quiere. Y el enemigo ni sabe que vos existís, ni te registra. Ahora, si no tenés ningún enemigo, es algo que nosotros debemos aprender a detectar, porque si nadie busca ser nuestro enemigo, quiere decir que no estamos haciendo absolutamente nada que marque la diferencia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo, miren, ustedes deben entender que a causa de lo que ustedes llevan, que es mi mensaje, mi presencia, mi unción, mi gracia, mi favor, mi sabiduría, bueno, van a haber gente que los va a aborrecer. No, pastor, yo con la gente del mundo, todos me aman. Bueno. O sea, esto es algo que todos debemos aprender. Mire, pastor, soy una persona tan recta, una persona tan noble, tan pura, tan digna, que aún el diablo me dijo, no quiero ser tu enemigo. Porque si aún te portás bien, o sea, ya desde el vamos, tenemos un enemigo espiritual. Así que vamos a ver bíblicamente y en el Corán qué es lo que nos enseñan los dos referentes, los dos líderes de dichos libros sagrados. Obviamente, el único libro sagrado de la Biblia, porque es un libro que se puede claramente identificar como algo sagrado por los cumplimientos proféticos y divinos y las manifestaciones gloriosas y el cambio que genera en los corazones. Esta palabra que ya te deja saber que no es un libro más de la religión. Usted puede leer el Talmud, que no le va a generar absolutamente nada, solamente le va a incorporar dogma religioso. Usted puede leer el Corán, que no le va a generar absolutamente nada, solamente aprender lo que Mahoma intentó plasmar en cuanto a la conducta y el desarrollo bélico, social, político y religioso de una generación. Sin embargo, cuando usted lee la Biblia, usted va a experimentar a una resurrección de entre los muertos, va a experimentar palabras proféticas cumplidas en el Mesías y va a experimentar la transformación de los corazones de aquellos que creen en lo que sus páginas dictan a través de Génesis hasta Apocalipsis. O sea, es algo impresionante. Vamos a avanzar, si el tiempo me lo permite, trataré de cubrir toda la clase 7 ahora. Escuchen esto que es interesante. El trato que Jesús nos manda a tener con nuestros enemigos versus el trato que Mahoma enseña hacia los enemigos. Vamos a ver si a usted le da libertad de conciencia ver lo que Mahoma le dice
a sus seguidores de cómo deben tratar a sus enemigos. A lo largo de la historia, una de las preguntas más desafiantes para el ser humano ha sido ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Ahora le hago una pregunta. Todos ustedes todos tienen un enemigo, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y después todos tenemos, a ver, levanten la mano los que tengan un enemigo. Lo tienen. Ok. Ahora, ¿usted alguna vez fue enemigo de alguien? O sea, usted se sintió, no, este va a saber que yo, una cosa es tenerme como amigo, pero otra muy diferente es tenerme como enemigo. ¿Usted alguna vez fue enemigo de alguien? No. Padre, ¿por qué me pones a pastorear este museo de querubines? Ok. Ok, bueno, supongamos que usted nunca fue enemigo de nadie. Ok. La cuestión es, en serio, ¿usted alguna vez se ha puesto a pensar cómo usted trata a sus enemigos? ¿O es algo que usted nunca le prestó atención? Porque claramente, el trato que yo le doy al enemigo va a revelar la profundidad del amor que hay en mi corazón. Vamos a ver rápidamente. Cuando alguien nos hiere, nos traiciona o nos ataca, la respuesta natural es devolver con la misma moneda. Sin embargo, el reino de Dios introduce una lógica completamente distinta. No reaccionar según la carne, sino responder según el carácter de Dios. Y yo sé que todos vamos a decir, amén, amén, 100% de acuerdo. Sí, es que el problema no es tanto lo que nosotros aprendemos en el momento, sino el problema de la iglesia nunca ha sido el teórico, sino el práctico. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo se presenta este principio en el Nuevo Testamento y cómo se contrasta con el enfoque del Corán. Vamos a ver rápidamente algo. ¿Cómo enseña Jesús a tratar a los enemigos? Vamos a ver. Porque una cosa es el Antiguo Testamento. A ver, hay gente que por ahí dice, yo no sé qué clase de Dios es que ustedes quieren, porque me parece que era bipolar tu Dios. Porque en el Antiguo Testamento mandaban a aniquilar a los niños, a los animales, a toda la gente, y en el Nuevo Testamento le manda a dar besitos a los enemigos. Yo no sé, se ve que se levantó un día y cambió de opinión. No, el que te dice eso es una persona o con mucha malicia en el corazón o con mucha ignorancia. Porque debe entenderse que después del pecado, Dios es juez. Y la justicia solamente acciona sobre el delito. No sé si me hago entender. Entonces, en el Antiguo Testamento, la justicia absorbía. Por eso que Dios, cuando venía, por ejemplo, todo el juicio sobre el pueblo de Israel, demandaba justicia, y para que esa justicia pues no exterminara al pueblo judío por causa de su pecado, debía haber derramamiento de sangre. Entonces Dios crea un sistema de justificación momentáneo, porque la ira y la justicia es como si una persona dijese, ay, pero qué malo que son en este país, ¿por qué me meten preso si yo maté solamente a una persona nomás? La justicia te agarró. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Por ejemplo, en varios estados está la pena capital. Vos agarrás, mataste y te mata. Entonces, ay, pobrecito que mandaba a matar niños. No, ¿qué te pensás que Dios iba a mandar a aniquilar? O que la justicia, se encargaba de aniquilar pueblos enteros, pero básicamente era porque la maldad de esos pueblos había llegado a su cúspide. Entonces, no sé si me hago entender. Entonces, esos pueblos podían exonerarse de la justicia. Es que no había un sistema salvífico. Entonces la justicia caía con todo su rigor. ¿Por qué? Porque Dios es juez. Y el juez no se puede manejar por sentimientos, sino que el juez debe ¿qué? Un buen juez, ¿qué es lo que hace? Debe manejar su sentencia de acuerdo a la jurisprudencia.
a la justicia. Pues si una persona va, ¡pum!, mató a 20 personas, llegó ahí y dice, estoy arrepentido, perdón, bueno, está bien. El juez puede decir, yo te perdono, pero la ley dice esto. Entonces, cuando viene Cristo, Cristo es la justicia de Dios. Ahora, en esa justicia, claramente, nosotros ya no tenemos una redención para un pueblo específico. Por eso que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, pues el Señor decidió pagar el precio y ya justificar no solamente al pueblo judío, que gran parte lo rechazó, sino que ahora en esa justicia de Dios puede entrar el judío, el gentil, la mujer, el hombre, el esclavo, el libre. Todos tienen acceso a la justicia de Dios para encontrar en Él misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces nunca estuvo en el plan de Dios aniquilar. De hecho, no estuvo en el plano original, en el Génesis, nunca estuvo en el plan de Dios que la muerte consumara la vida del ser humano. La muerte aparece porque el ser humano se resiste a la justicia de Dios, al derecho de Dios y a los límites que Dios establece. Entonces no se puede, de una vez por todas, no se puede utilizar el argumento como que, bueno, Dios en el Antiguo Testamento era de una manera y en el Nuevo Testamento no. Dios siempre fue de la misma manera. Dios es amor. Lo que pasa es que durante un periodo de tiempo, la justicia, Dios siendo juez, la justicia consumía a los pueblos. Pero no solamente porque alguien puede decir, bueno, sí, pero ¿por qué esos pueblos? No, que aún esa justicia aún era derramada sobre el mismo pueblo. Y a veces esa justicia les llegaba y eran, por ejemplo, aniquilados gran parte por el imperio asirio o por el imperio babilonio, que fueron llevados cautivos. O sea, no es que Dios decía, ay, yo voy a sobreproteger a mis hijitos de Israel, ellos pueden tirar bomba por todos lados, ellos pueden hacer todo lo que quieran, total, está justificado porque ellos son víctimas. No. Acá nadie es víctima de nada. La única víctima fue Cristo y no se victimizó. Entonces, en Cristo ahora se manifiesta el verdadero carácter, porque ahora ya no hay redención y justicia para un pueblo específico étnicamente hablando. No, ahora hay redención para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, aquí ya les di la explicación porque hay gente que muchas veces se queda diciendo, uy, es verdad. Cuando me plantean ese dilema de que Dios por qué permitía que se masacraran pueblos enteros, decirle, no, Dios no permitía nada. Esos pueblos, por si no lo sabían, estamos hablando de que Dios no es que mandó en todo el Antiguo Testamento a masacrar a todos los pueblos. No. Hay 2 o 3 casos específicos nada más, pero escuchen esto. Estamos hablando de que esa gente se comían a sus propios hijos en sacrificio a los dioses paganos. Usted me está entendiendo, ¿verdad? O sea, si yo le mostrase a ustedes históricamente lo que cada uno de esos pueblos paganos practicaban, o sea, era tan aberrante, tan abominable, que uno al contemplar el cuadro de lo que ellos hacían decía, pero es que esta gente que critica la justicia se preguntaría, ¿pero dónde está la justicia de Dios acá? Porque el que quiere sentar a Dios en la silla del acusado siempre va a encontrarle la quinta pata al gato. ¿Me entendés? Entonces, pero bueno, ya está, ya le di una pequeña explicación de que Dios no es bipolar, de que dentro del plan de Dios siempre estuvo en que sus hijos, la creación, viviera eternamente en la justicia y no tuviera que pasar por esas cosas. Pero bueno, surgieron los enemigos, porque donde surge el pecado, surge enemigo. Entonces, Satanás se transformó en el enemigo de Dios, pues ahora Satanás es enemigo de todos aquellos que creen en Dios por medio de Cristo. Y así que ahora el Señor sabe que nosotros nos vamos a encontrar ante enemigos de la vida. Entonces, ¿qué enseña la Biblia? Rápidamente, en el Nuevo Testamento. Mateo 5:44.
lo que Jesús nos enseña de cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a ver, toca la que tenés al lado, decirle, ¿viste? Claro, el problema que no pocos creyentes tienen hoy es que ni siquiera aman a su hermano. Van a amar a sus enemigos. De hecho, no se aman a sí mismos. Se miran al espejo y se entran a cachetadas. O sea, no se aman a sí mismos, no aman a su hermano, no aman a Dios con todo su ser. Va encima a pretender que ame a los enemigos. Estaba escuchando a un psiquiatra ahora, espectacular lo que planteaba, porque le preguntaron y le dijeron, ¿qué opinás de los Terian? Entonces, pensaba que iba a decir, no, es una inclinación, que claramente. Y el hombre dijo, muy fácil lo que pasa con los Terian. ¿Qué es lo que pasa con los Terian? Quieren llamar la atención, se sienten invisibles. No es que se sienten animales, se sienten invisibles. Y la única manera en que ellos se sienten importantes es que alguien se dé vuelta y los mire. Por eso que hacen eso. No son Terian, se sienten invisibles. Entonces el problema no está en la máscara que se ponen, sino en la condición de cómo se perciben, cómo están por dentro. Si escuchen esto que es interesante. El Señor nos manda primeramente a amar a nuestros enemigos. No solamente amarlos, bendecir a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por lo que os ultrajan y os persiguen. ¿Usted cree que la mayoría de gente hace eso? El amor en el reino de Dios no es selectivo. Alcanza incluso al enemigo. Jesús no solo prohíbe la venganza, sino que eleva el estándar: amar, bendecir, hacer el bien y orar. Eso es lo que nos manda nuestro Señor, nuestro Maestro. ¿Qué más nos manda hacer? Lucas 6:27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien. O sea, no es una condición, porque hay gente que dice, yo a mis enemigos los quiero de lejito. No los odio, pero tampoco los ayudo. El amor bíblico no es pasivo, es activo. No se limita a evitar el mal con el enemigo, sino que debemos responder con acciones concretas de bien hacia quien nos aborrece. O sea, Dios no solamente te dice, no le guardes rencor a tu enemigo. Dice, no, y no te quedes ahí. Es que tienes que tener una acción correspondiente a tu enemigo, que te maldice, que te ultraja. Claro, tener una acción benévola con alguien que te está haciendo mal, para nuestro pensamiento actual es, óyeme, tú eres cristiano, tú no eres bobo, o tú eres masoquista. Diga conmigo, vacas sagradas, parte 2. ¿Qué más dice la Escritura? Romanos 12, 20, 21, ¿qué nos enseña? Así que, si tu enemigo tuviere hambre, cómete una hamburguesa en la cara de él y dile, tipo Kiko con el Chavo. Si tuviere sed, todo lo que está pasando ahora con Irán e Israel. Pues haciendo estos, ascuas de fuego a montar. Claro, este término, ascuas de fuego, para alguien que desconoce lo que la Escritura y lo que el griego quiere decir, piensa que mientras yo le hago ese bien, Dios está armando un meteorito, una saeta, y que se la va a mandar por la cabeza a esa persona y lo va a destruir. Entonces yo me motivo a hacerle el bien, expectando de que, viendo cómo Dios lo destruye. Te tengo malas noticias, no es ese el relato bíblico. El relato bíblico es, porque haciendo eso, es decir, si tu enemigo tiene hambre, le das de comer, y si tiene sed, le das de beber, harás que se ponga rojo de vergüenza. Pero no para humillarlo, sino que al ver esa actitud tuya, su condición se va a poner tan rojo de vergüenza que no le quedará otra que aceptar a Jesús en su corazón.
Entonces alguno de ustedes dirá, no, si eso es lo... Alguno dirá, si eso es yo lo último que quiero. Yo lo que quiero es que se pudra en el infierno. Así dijo una persona un día, un cubano. Dice, pastor, yo le hago una pregunta. Si Fidel Castro se arrepiente así de último, ¿se va al cielo? Y le digo, sí. Entonces yo no quiero ir al cielo. O sea, encima que le hizo la vida un infierno acá en la tierra, logró mandarlo al infierno después de la muerte, mi hermano. Ok. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. La victoria del creyente no consiste en destruir al enemigo, sino en desarmarlo mediante el bien. El mal no se vence replicándolo, sino superándolo con una naturaleza superior. Cuarto, vamos rápido. Pedro, ¿qué más nos enseña Pedro? Quien cuando lo maldice, hablando de Jesús, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús es el modelo perfecto. Frente al abuso no reaccionó con violencia, sino con confianza en la justicia de Dios. El creyente no necesita vengarse cuando sabe que Dios es juez justo. Pero ¿por qué Dios nos manda a hacer todo esto por nuestros enemigos? Porque Dios es medio como que le gusta vernos a nosotros pasar trabajo. No, es que Dios lo que hace con estos mandamientos es proteger nuestros corazones. Porque cuando yo ya sé cómo debo comportarme con un enemigo y que mi lucha no es contra carne ni contra sangre, sino que es el mismo enemigo de nuestras almas, el que toma ocasión para poner personas de carne y hueso a que nos ofendan, a que nos maldigan, a que nos ultrajen, a que nos hagan mal. Entonces cuando yo tengo una visión espiritual, yo, miro con misericordia al instrumento y reprendo al autor espiritual de ese comportamiento. Entonces vos, con esa condición, vos te librás de contaminar el corazón con resentimiento, con odio, con deseo de venganza. Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, envía ahora un ejército de ángeles para que estos malagradecidos entiendan que están crucificando al Mesías. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En medio del dolor, en medio de los golpes, en medio del bullying, en medio de tanta situación trágica, Jesús le dice al Padre, perdónalo. ¿Y por qué Jesús le dice perdónalo? Porque si Jesús no le dice perdónalo, la justicia caía. Por eso que el Señor dice, no te quedes callado. Ora por tus enemigos. En el momento de mayor injusticia, Jesús no pronunció condena, sino intercesión. El amor del reino alcanza su máxima expresión cuando perdona aún en medio del dolor. Pero eso, pero ese era Jesús. Porque viste cómo es la gente. Ese era Jesús. A ver qué otro que no sea Jesús, a ver si puede hacer eso. Esteban, un hipote de 17 años, cuando lo estaban lapidando, cuando le estaban cayendo las piedras, pero no eran piedras como ahora dice, porque te caen piedras, hermano, te caen. Mira, yo la otra vuelta fui con mi Mercedes-Benz modelo 2039.000, que vale 190.000 millones de dólares, mi hermano, y me tiraban piedras, y yo le dije, Señor, por tu causa. ¿Qué causa? No fue por la causa, es porque estás presumiendo una estupidez. Acá Esteban lo estaban lapidando de manera literal. Literal, le estaban entrando a piedrazos. Y Esteban, ya en la parte final, donde estaba a punto de morir, levanta los ojos al cielo y dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. O sea que no solamente fue Jesús, porque el mismo espíritu que estaba en Jesús es el que estaba en Esteban, en Pedro, en Juan y en todos los que creen en Cristo Jesús. En síntesis, el Nuevo Testamento revela un principio revolucionario.
el amor es la respuesta suprema al mal. No es debilidad, es la manifestación más alta del carácter de Dios. Vamos a ver qué dicen nuestros primos. A ver qué enseñó nuestro tío Mahoma. Yo creo que va a enseñar básicamente lo mismo. Vamos a ver cómo enseña Mahoma a tratar a los enemigos. A ver si nosotros podemos tener libertad de conciencia, si podemos tener paz y que se levanten así, que se levanten muchas mezquitas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué dice el Corán. La Sura 2:194 dice: el mes sagrado por el mes sagrado. Y para las cosas sagradas hay represalia. Ya esa palabra me comienza a poner nervioso. Represalia, para quien no sabe, hay devolución. Así que, quien os ataque, amadlos. Atacadlo en la medida en que os haya atacado. Y temed a Allah. Yalla, yalla. Salam aleikum. Malaikum salah. No quiero ensalada. Ok. Y sabed que Alá está con los que le temen. Entonces, en primera instancia, se establece un principio de reciprocidad. La respuesta al ataque puede ser proporcional al daño recibido. Así que ya vamos a ver lo que dice la Sura 9:5. Y cuando hayan pasado los meses sagrados, matad a los idólatras. Escuchen esto. Matad a los idólatras donde quiera que los encontréis. O sea, no está hablando de defensa. No sé si me hago entender. Anda a buscarlo. Por lo católico. Porque ahí sí idólatra. Donde quiera que los encontréis, capturadlos. ¿Qué más? Sitiadlos y tendedles emboscadas en todo lugar. Pero si se arrepienten, establecen la oración y dan el zacal. ¿Qué es lo que es el zacal? Es una especie de donación que es obligatoria, ¿verdad? Y que más o menos abarca el 2.5, ¿verdad? 2.5 de sus bienes. ¿Ok? Entonces, y den el zacal, dejadle en paz. En verdad, Alá es indulgente y misericordioso. Bueno, aquí se observa un mandato de asesinato donde la relación con el enemigo incluye violencia directa. ¿Y a quién se le va a tener misericordia? Al que se convierta al Islam. La Sura 9:29 dice: combatid a quienes no creen en Alá, pobres los ateos, ni en el último día, ni prohíben lo que Alá y su mensajero, escuchen lo que está diciendo, lo que Alá y su mensajero ha prohibido. O sea, es decir, Mahoma, es decir, todo lo que el Corán dice. Ni practican la religión verdadera, es decir, la única religión para ellos verdadera es el Islam. De entre aquellos a quienes se le dio el libro, hasta que paguen el tributo con sumisión y se sientan sometidos. Todos esos mandamientos no es que se comparten entre dos del Antiguo Testamento del Corán. No, esto es un mandamiento para todos los musulmanes. Algunos lo practican más radicalmente, como el Estado Islámico de Irán, que ellos tienen la línea chiita, mucho más extrema, y después están por ejemplo, los mismos musulmanes que tienen la línea suní, que son los de Arabia Saudita. Entonces, entre ellos no se llevan porque es una guerra histórica que llevan entre ellos, porque se pelean por ver quién es el califa, quién es el que realmente tenía que haber heredado la batuta de lo que es el Corán y el Islam. Entonces, ahora, por ejemplo, los chiitas han atacado las bases de petróleo de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ustedes se están occidentalizando, ustedes están dejando que Estados Unidos, y entonces están atacando, y está atacando a Qatar, y está atacando a los Emiratos Árabes, se están atacando también entre ellos. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre ellos, unos más radicales y otros menos radicales. Pero cuando vamos para Europa,
En Europa vos te vas a dar cuenta que hay comunidades enteras que tal vez no llegan a matar, pero sí persiguen de manera concreta a los cristianos y no los dejan, por ejemplo, tener libertad de expresión, no los dejan tener sus reuniones normales como la podemos tener acá. ¿Me siguen? ¿No creen ustedes? ¿Por qué? Porque ¿de qué se aprovechan? El mundo se aprovecha, en este caso estamos hablando de los musulmanes, ellos se aprovechan porque dicen, a los cristianos hay que atacarlos. ¿Por qué? Porque encima que lo vamos a matar, que lo vamos a ultrajar, que lo vamos a humillar, encima ellos oran por nosotros. Porque ellos no tienen mandato de su Dios de hacer con nosotros lo que nosotros hacemos con ellos. ¿Me siguen? Así piensan. No sé si van a ser la religión número uno. Yo creo que para el 2030 Dios seguirá siendo Dios soberano, eterno, glorioso, y la iglesia, si se despierta, será una iglesia gloriosa, llena del Espíritu, que transforma el mundo entero. Nosotros, ¿por qué? Porque Dios no nos dejará ser probados más de lo que podemos soportar. Y las tinieblas nunca van a tener más poder que la luz. De hecho, las tinieblas solamente se aprovechan de la ausencia de luz, porque en sí no tienen poder. Entonces, se introduce la lucha contra quienes no comparten la fe, estableciendo autoritarismo y sometimiento. La Sura 8:12 dice algo interesante. Mire lo que dice. Cuando tu Señor inspiró a los ángeles, cuando tu Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros, así que afirmad a los que creen. Y escuchen lo que dice ahora. Infundiré terror en los corazones de los que no creen. Golpead sobre sus cuellos y golpeadle en todos los dedos. ¿De qué habla ahí? De tortura. El lenguaje refleja una realidad de conflicto armado, donde el trato al enemigo incluye terrorismo y acciones violentas a los infieles. La Sura 47:4 dice lo siguiente: así que cuando os encontréis con los que no creen, coman con ellos, predícanle el evangelio, golpead sus cuellos hasta que hayáis causado una gran matanza, atadlos firmemente, luego o bien lo liberáis por gracia o mediante rescate hasta que la guerra disponga sus cargas. A ver, yo quiero que ustedes entiendan, te encontrás con una comunidad así, que adapta su accionar de acuerdo a lo que Mahoma le dice que haga. Entonces, si ellos no hacen esto, están en desobediencia. Por eso que atacan los chiíes a los suníes, porque dicen que ellos tienen un Islam mucho más permisivo. Pero eso es cuando lo llevamos a términos ya literales, físicos. Pero esas mismas diferencias las tenemos nosotros acá, dentro de la comunidad evangélica. Muchos son más radicales. Entonces dice, ¿cómo puede ser que ese pastor se ponga a predicar ahí sin una corbata y permite que las mujeres usen pantalones? Esa gente que son tan radicalizados, si la Biblia no dijera no matarás, matarían a las mujeres que usan pantalones. Se describen prácticas como que propias de una ideología religiosa que tiene mandatos a prisioneros de guerra. Se aprueba la tortura, lo vimos, y miren, lo puse entre comillas, y la liberación por gracia. ¿En qué consiste esto? Bueno, esta liberación por gracia está mayormente ligada a la apostasía de los cautivos, es decir, a la negación de su fe. ¿Qué es lo que ellos le llaman, o qué es lo que el Corán le dice gracia? Bueno, si esa persona se convierte al Islam, tenlo por gracia, concédele la vida. Síntesis. El Corán presenta un marco donde la justicia está basada en la venganza
la respuesta al enemigo incluye tortura, infundir terror, muerte y buscar la negación de la fe. Vamos a ver el contraste. En el Nuevo Testamento, Jesús, ¿qué es lo que es? Amor que transforma, amor que esa actitud hace que el enemigo se sienta avergonzado y quiera realmente corregir. Mahoma, retribución y combate en contexto. Es decir, acá vamos a hacer daño a quien no piense como nosotros. ¿Cuál es la enseñanza central? El Nuevo Testamento, el amor vence el mal. El Corán, la justicia implica reciprocidad y condenación en caso de no practicar la misma ideología religiosa. Ese Corán lo tienen todos los musulmanes. Algunos lo practican de manera estricta y radical y otros son más pacíficos. Pero todos tienen el mismo mandato. O sea que están a un paso de radicalizarse. Es terrible esto, ¿eh? Estaba ahora viendo un escenario muy difícil, muy triste, que acaba de ocurrir en Argentina, que no se ven esos acontecimientos, se ven más que nada aquí en Estados Unidos, pero en Argentina acaba de un muchachito, lastimosamente, agarró la escopeta de su abuelo, fue y le metió un tiro en el pecho a un chiquito de 13 años, lo mató, y cuando están ahora interrogando, están indagando, están mostrando todas esas cosas, se ve que este muchachito, que estamos hablando de un pueblito, no era una gran ciudad, ni tampoco era un delincuente, era un muchachito de 15 años, ¿verdad? Normal, se podría decir normal, pero bueno, que le agarró la escopeta y cuando comenzaron a indagar un poquito ahora su prontuario, no tenía antecedentes, no tenía nada, estaban en la escuela. Se comenzaron a dar cuenta que le había dado likes y seguía algunos de estos, sí, grupos. Estamos hablando de que alguien que no es, pero que solamente con ver ya fue influenciado. Imagínate a alguien que presume tener y ser. Por eso que nosotros tenemos que saber cómo tratar a nuestros enemigos, de qué manera hacerlo. Jesús no venció el mal con violencia, lo venció con amor. Y ese es nuestro maestro. Y a él debemos imitar. El reino de Dios no avanza por la espada, sino por corazones llenos del Espíritu Santo. Y acá me voy a tomar rápidamente algunas cosas. Consecuencias de no tratar al enemigo como Jesús nos enseñó y tratarlos como Mahoma a sus seguidores, enseña a sus seguidores. Eso tiene consecuencias. Bueno, ¿qué pasa si yo trato? Claro, quizás no con la radicalización de andar matando, como enseña, por ejemplo, Mahoma, pero sí con andar vengándome. El que me las hace, me las paga. No, vamos a ver cuáles son las consecuencias. Número 1, ¿cuál es la consecuencia de tratar a nuestros enemigos como Mahoma enseña? Morimos a espada. Mira lo que dice Mateo 26:52. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar. ¿Se recuerda Pedro? Quiso defenderlo. Pedrito lo quiso defender. ¿Ok? Le dice, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. A ese mismo que Pedro le cortó la oreja con su espada, Jesús agarró la oreja del piso y se la puso de vuelta. Cuando respondemos con violencia, activamos un principio de destrucción. El que vive por la espada termina siendo alcanzado por ella. La venganza nunca protege, expone. Brota una raíz de amargura. La segunda consecuencia. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El odio no se queda en el momento, se instala en el corazón. La amargura contamina, distorsiona y termina afectando todo nuestro interior. Por eso que la tercera consecuencia nos corrompe el alma. Efesios 4, 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Cuando no soltamos el rencor, el alma comienza a contaminarse. Lo que empezó como una herida termina transformándose en enojo, palabras dañinas y actitudes destructivas. El odio no solo afecta lo que sentimos, termina moldeando lo que somos. Se distorsiona, otra consecuencia más, se distorsiona nuestra vida espiritual, porque Dios no puede habitar en un corazón rencoroso. Lucas 9, 54 a 56, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? A los samaritanos. Entonces volviéndose él, Jesús, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Cuando el corazón se llena de resentimiento e impureza, la percepción espiritual se distorsiona. Podemos creer que estamos actuando correctamente cuando en realidad estamos lejos del Espíritu de Cristo. ¿Ustedes creen que estos dos muchachos estaban pensando que estaban haciendo las cosas mal? No. Al contrario, ellos esperaban que Jesús les dijese: muy bien, muchachos, así se hace. El rencor no solo contamina las emociones, también afecta la comunión y la dirección espiritual. Síntesis: cuando no tratamos al enemigo como Jesús enseñó, nos exponemos a la destrucción, permitimos que la amargura gobierne el corazón, corrompemos nuestra vida interior, distorsionamos nuestra vida espiritual. ¿Me dan 5 minutos más? Y entonces, ¿qué pasa, pastor, si nosotros tratamos a los enemigos como Jesús nos manda a tratarlos? Bueno, pasan estas cosas, hay varios beneficios. Vivimos en paz. Qué rico, mi hermano. ¿Por qué? Mira lo que dice Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo te voy a decir algo. El perdón es libertador porque te hace descansar en paz. Pero cuando uno no perdona, vos te acostás pensando en esa persona, te levantás pensando en esa persona, y entonces todas esas cosas se te revuelve todo por dentro. ¿Cuántos alguna vez han sentido resentimiento y rencor por alguien? Padre mío. Qué linda que son, Padre. Bueno, escuchen, el creyente no vive reaccionando, sino procurando la paz, aunque no siempre dependa del otro. Si depende de nosotros mantener el paz o mantener el corazón correcto. Por eso que dice, como uno no, a veces está fuera de nuestro alcance, por más que vos perdones a alguien, por más que vos ames a alguien y que le hagas bien a ese alguien, esa persona está empeñada en ser tu enemigo. Bueno, por eso que dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todo el mundo. Segundo, el segundo beneficio es que le manifestamos al mundo que somos hijos de Dios. Mateo 5, 46, 47. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Amar a quien nos ama es natural, pero amar al enemigo es divino. Ahí se evidencia una vida transformada. ¿Qué más? El tercer beneficio es que evidenciamos que andamos en el fruto del Espíritu. Escucha esto, Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El amor hacia el enemigo no es esfuerzo humano, es evidencia de la obra del Espíritu en nosotros. No es que nosotros somos buena gente, yo soy tan bueno, pastor, que yo... No, es que el fruto del Espíritu nos hace amarlos. ¿Qué más? Confirmamos que andamos en el verdadero amor de Dios. Primera de Juan 4:20, si alguno dice, I love to God. Exacto. And abhorrest her brother. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. It's a liar.
Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? El amor al prójimo no es opcional, es evidencia. No se puede separar la relación con Dios de la manera en que tratamos a los demás. Amar aún al que nos hiere demuestra que nuestra fe es genuina. Síntesis. Y con esto terminamos. Amar y bendecir a nuestros enemigos nos mantiene en paz. Nos diferencia del sistema del mundo. Revela que el Espíritu de Dios gobierna nuestra vida. Confirma que nuestro amor a Dios es verdadero. No es grande quien ama a quien le ama. Grande es quien ama aún cuando es herido. Vamos a ponernos de pie. Bueno, 7 clases. ¿Cuántos han sido bendecidos con estas clases? A ver. Bueno, ahora acércate a ese enemigo tuyo que hace 3 años que no le hablas. Quiero pensar que acá todos somos amigos y hermanos. Pero bueno, tomale la mano a la que está cerquita tuyo ahí. Tomale la mano a la que está cerquita tuyo. Y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Antes de orar, ¿cuántos hemos aprendido bastante en relación a la Biblia y el Corán? Yo estoy seguro que las 7 clases que vamos a abarcar de la Biblia y el Talmud va a ser enriquecedora, va a ser hermosa. Así que, bueno, después vamos a tocar también la Biblia y el libro del Mormón, ¿verdad? Después vamos a tocar la Biblia y los adventistas, los libros de Elena White. Después vamos a tocar la Biblia y los testigos de Jehová. Así que vamos a convertir esto en el Salón del Reino. En fin, largo camino nos resta por aprender. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos pasado un tiempo hermoso con estas enseñanzas. Y claramente, Señor, no lo hacemos a estas enseñanzas con la intención de crear algún tipo de resentimiento hacia la comunidad musulmana. Por el contrario, oramos por ellos. Oramos para que, Señor, tu gracia, tu misericordia los alcance en medio de sus creencias. Que te reveles al Estado Islámico ahí en Irán, a los imanes en las mezquitas. Y nosotros, Señor, te pedimos que perdones a todos aquellos musulmanes que han quitado la vida, Señor, a tantos cristianos por su radicalización ideológica y religiosa. Ten misericordia de ellos, Padre. Nosotros, como nos enseñó Jesús, oramos por aquellos que nos persiguen, que nos ultrajan, que nos maldicen. Ten piedad de ellos, Señor. Tu palabra dice, yo tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia. Por eso, Señor, te pedimos que te apiades de toda la comunidad musulmana, los suníes, los chiitas, los más extremistas, todos ellos sean alcanzados por tu gracia y por tu misericordia. Y a nosotros, ayúdanos a permanecer firmes en las enseñanzas de Jesús, que no nos dejemos mover de lo que hemos creído y de lo que tú nos has revelado por medio de tu Espíritu en las Sagradas Escrituras. Gracias por las personas que se han conectado, por las personas que han participado presencialmente de todas estas clases. Ahora nos disponemos a aprender, Señor, el contraste entre tu palabra de vida eterna, las Escrituras y también el Talmud, el Tanaj, la Torá y todo lo que compone la teología del pueblo judío. Ayúdanos a caminar de manera correcta, que podamos ser hombres y mujeres llenos de tu sabiduría, llenos del Espíritu Santo y llenos de temor de Dios en nuestros corazones. Permite, Señor, que nuestra vida sea luz y sea sal y que nos apasionemos cada momento para llevar adelante el mensaje más glorioso de todos los tiempos. Sea tu gracia y tu bendición sobre cada uno de tus hijos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, denle el mejor aplauso al Señor.
Bueno,